Hoy de mañana tenemos el gusto de tener en Radio Frecuencia 808 de Salinas y en el programa de Fogón en Fogón, un amigo que hace rato que venimos carteándonos digitalmente. Tuvimos ahí un cruce en Montevideo, pero no nos pudimos ver porque Adán Torres, que es escenógrafo, estaba trabajando en los últimos ajustes de la escenografía de Pagliacci cuando se desarrollaba la conferencia de prensa, y Adán estaba muy tomado. Ahora, un ratito, después del ensayo general de anoche, bueno, lo tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, Adán? Buen día. Buen día, muy bien, estoy muy bien, gracias. ¿Cómo terminó ayer el ensayo general? ¿Quedaste conforme? Sí, sí, creo que todo el equipo quedó conforme porque, bueno, la idea es la primera vez en los ensayos generales que uno ve por lo que ha trabajado teóricamente y se unen todas las partes, ¿no? En los ensayos se van viendo, pero ya en un general están todas las partes unidas, todo lo que iba a hacer, y creo que a lo que apostábamos plásticamente y de movimientos escénicos en lo que a mí respecta se dio y entonces ahí fluye y uno se queda más tranquilo, ¿no? ¿Cuánto hace que te presentaron este proyecto? Vos estabas en España, ¿no? Sí, esto fue allá por marzo, abril. ¿Qué propuesta te dio? ¿Vos ya habías hecho Pagliacci en algún momento? No, no, Pagliacci no, 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 es una ópera para la gente operística importante dentro de la ópera, es un título importante y me gustó mucho el llamado porque, bueno, todo trabajo siempre, cuando vos lo miras desde el punto de vista creativo, te propone abismos, ¿no? Te propone desarrollarte en un tema en que no lo has tocado. Entonces me gustó mucho eso, ¿no? ¿Qué es lo que te qué te propusieron y qué es lo que vos imaginaste a partir de la propuesta? Bueno, este grupo Pagliacci es un grupo de cómicos, de teatro, payasos, lo que vos quieras entender, grupo de comedia del arte, que llegan como llegaban a un pueblo o a un lugar a contar una historia, ¿no? Sobre Arlequín, entonces, la historia, hablábamos sobre el realismo que propone el tema, ¿no? Y bueno, ahí hay un realismo del grupo de teatro, hay un realismo de nosotros mismos, ¿no? Que trabajamos en teatro. Y la propuesta venía por ahí, hablar sobre la gente de teatro. Entonces, lo colocamos o pensábamos, pero la propuesta era colocarlos en un teatro, pero en un teatro que viéramos lo otro, lo que nunca se ve. El público que va a ver Pagliacci dentro de la obra, teatro dentro del teatro, va a ver al payaso, va a ver a que lo diviertan. Lo que sucede es que cuentan qué es lo que pasa por detrás en sus vidas. Y nosotros tomando ese eslogan hemos puesto un teatro de la misma manera. El público no está acostumbrado a ver un bastidor de teatro desde atrás. El público no está acostumbrado a ver cómo sube un telón desde atrás. Y bueno, ahí en un teatro espejo la propuesta mía era generar, generar un poco ese espejo que hay, ¿no? Entre un público que está viendo la obra y un público que ve desde el otro lado. Entonces, a partir de ahí comenzamos a construir un teatro desde atrás, o lo que no se ve habitualmente en el teatro, lo que no se ve habitualmente en un payaso, el paralelo era ese, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? O sea que, ¿y eso técnicamente cómo se fue resolviendo? ¿Trabajaste con dibujos, croquis primero o bocetos? Sí, sí, croquis, primero dibujos, presentándoselo. Es cierto que habíamos arrancado de un carnaval montevideano y los recuerdos que uno tenía con los cabezudos. Entonces, si ves los dibujos, los cabezudos están muy siempre como propuestos porque era un gran desfile cuando llega al pueblo el grupo de teatro y lo asociábamos a los desfiles de carnaval.
los arlequines de carnaval, ¿no? Que aparecen en las murgas, y a partir de ahí fue un reencuentro. Luego lo fuimos diversificando eso y se fue puliendo hasta llegar al hoy. Pero a mí los cabezudos me quedaron en los croquis, están el tema de los cabezudos. Y bueno, después se va decantando en base a las acciones y a los espacios que necesitamos para mover 120 personas, ¿no? 120 personas en escena. Wow. 120, sí. Sí, son 100 de coro y 20 figurantes. Sí, eso es, hacer la ópera en realidad es como agradable de ver cuando estás trabajando ahí. A veces con un poco de miedo porque los espacios que propones tienen que abarcar y tienen que desarrollar que esas personas no estén apretadas, pero a su vez tenés el desafío del teatro donde te presentás que tiene un cupo, que tiene que tiene un punto de fuga. Porque generalmente yo puedo agrandar una escenografía, pero se ve de una mitad o se ve de la otra mitad. Es difícil. Nosotros tenemos una apertura de casi 12 metros. A partir de ahí vos tirás punto de fugas para abarcar lo que va a ser la escenografía, que a su vez, en este caso fue una escenografía de contorno, que a su vez tiene que abarcar a 120 personas moviéndose. Y tiene que ser bello de ver también, ¿no? Entonces, seguro, ahí hay un trabajo de seguimiento y entonces, bueno, yo quedé conforme a partir de estos puntos, ¿no? Adán, ¿vos cuánto hace que te fuiste del Uruguay? O sea, en realidad no te fuiste porque siempre volvés, ¿no? Porque, Sí, ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria? ¿Vos naciste en qué barrio? yo nací en Las Piedras, soy de Las Ah, Piedras. sos de Las Piedras. Por eso conocés a nuestro amigo Sí, sí, Marcel. seguro, sí. Hicimos el liceo juntos y a Ah, partir fue él el que me llevó al teatro, ¿eh? no me Él digas. fue, sí, sí, fue él estando en el liceo que me dijo, ¿no querés venir a que tenemos un grupo de teatro? Y bueno, allá fui yo, me llevó él y a partir de ahí comenzó la andanada esta. Ah, bueno, entonces un recuerdo especial para nuestro amigo común Marcel, que además nos presentó. Che, y entonces ahí a partir fue tu carrera, ¿no? A partir de Las Piedras, ahí empezó lo tuyo. Se te cortó el audio. Fui a estudiar a Montevideo ya y conociendo a personas de allí, había para limpiar en la sala Brunet y me puse a limpiar en el teatro y ahí conocí a mi maestro, ¿no? A Osvaldo Reino. Oh, oh. Y Osvaldo Reino fue el que me llevó a la escuela y después ya me fue dando trabajo y a partir de ahí arranqué. Pero empecé limpiando el teatro, la escenografía la conocí a partir de limpiar. Yo veía el trabajo de los maquinistas, de los tramoyistas, veía toda la interna, ¿no? Limpiando. Luego ya me metí en la escuela a estudiar y fueron 4 años estudiando escenógrafo y ya cuando salí ya mi propio maestro me permitió tener títulos muy importantes como El alma buena de Sichuan, que fue un Brecht, con Nelly Goitiño, gracias a él también, ¿no? O sea, yo le debo mucho a Osvaldo Reino. ¿Y cuándo te vas al exterior? Bueno, yo estreno ahora con la Comedia Nacional en octubre y ya vuelvo a España. Pero digamos, ¿cuándo fue tu primer viaje a Europa? ¿Cuándo salís del Uruguay? Bueno, no, he salido desde siempre porque me habían becado también, el Goethe me había dado un premio, he salido muchas veces y a nivel internacional hemos trabajado con grupos desde aquí. En lo personal me fui ya en el 2009, 2010, pero estuve viniendo todos los años porque tengo familia y entonces cada vez que vengo hago un trabajo porque creía que dejar mi raíz o dejar mis antecedentes teatrales era imposible y a veces es necesario no desconectarse, no seguir unido al hilo ese que te alimentó. Le debo mi carrera y mi trabajo a la Intendencia de Montevideo, que fue la que me pagó todo. Entonces a veces uno se siente que debe de seguir devolviendo las cosas, ¿no? Vos fuiste docente del ambiente de la EMAD, ¿no? De la Escuela Municipal de Arte Sí, Dramático. sí, sí, sí. Fui docente en varios periodos, entonces eso también me ha acercado un poco a las generaciones nuevas y era lo que yo pretendía, ¿no? Saber qué es lo que hacen, porque uno se alimenta de ellos también. A veces
les digo, ¿no? Yo necesito que ellos vuelen y ver cómo vuelan para uno también a veces chupar rueda como en el ciclismo, ¿no? Uno ve lo que hacen los jóvenes y va alimentándose también a partir de ellos, ¿no? Y en generaciones nuevas, creo que tu hijo también sigue tu camino. Contame de él. Sí, sí, sí. Mi hijo es un estudiante de arquitectura que, por suerte o por desgracia, siempre estuvo metido dentro del teatro porque de niño siempre andaba allí. Entonces es algo que él ha tenido desde niño y seguro para él es como más cotidiano que para mí que empecé limpiando en un teatro. Para él ha sido cotidiano porque se ha visto, ha conocido muchos actores y ha visto mucha cosa, entonces por lo tanto él ha seguido un poco la línea de la escenografía dentro de la arquitectura, pero se ha pasado también a lo teatral, ¿no? Adán, la propuesta operística, ¿cuánto difiere? Vos sos básicamente un escenógrafo de teatro, ¿no? ¿Cómo es ser escenógrafo en una y en otra disciplina? Bueno, a veces el origen de la ópera tiene que ver hasta con el origen de la ópera, el origen del teatro, de dónde se mire, ¿no? El teatro representó en el siglo XIX toda una tendencia del nacionalismo y pasó a ser algo como magnánimo, ¿no? Algo, mientras que el teatro, dentro del realismo, si hablamos del siglo XIX, pasaba a contar historias más personales, mucho más íntimo, lo teatral, mientras que la ópera era mucho más dimensionada, una dimensión, hablaríamos de dimensiones, ¿no? Eso no quita la acción, pero la acción en el teatro es diferente a la acción en la ópera. Siempre tiene otra dimensión la acción. A partir de ahí, las cantidades también, ¿no? Las cantidades de personas que se mueven en escena. Entonces, para un escenógrafo, definir una dimensión mayor con más cantidad de personas te obliga a que el espacio requiere elementos que en el teatro posiblemente sean diferentes. Según la obra, no hay tampoco absolutismos dentro de lo teatral o lo operístico, pero a grosso modo los elementos son diferentes, a los cuales uno se debe y debe respetar, porque uno se debe a un trabajo piramidal, si querés llamarlo, porque la dirección tiene el rigé, tiene la visión de lo que quiere mover, las cantidades, y uno este, tiene que aportar a esa cabeza. En el teatro es lo mismo, pero de repente el director de teatro quiere decir otras cosas, con menos cantidad de personas, eh, con momentos diferentes. Entonces, no sé, por ahí va un poco la mano, uno responde también a lo que le piden, ¿no? Vos debes tener un equipo de gente bastante importante que trabaja contigo. ¿No nos describirías los distintos oficios de los que trabajan en la escenografía contigo? Bueno, sí, uno tiene que pasar muchos filtros a veces. Lo principalmente a veces que nos marca, y hoy día te marca lo económico. Si uno pudiera tener más cantidad de gente trabajando sería más sencillo, pero bueno, en este caso uno va generando equipos porque o lo entienden o se entienden, como todas las cosas, ¿no? Carpinteros que no son carpinteros, porque generalmente la gente que no es de teatro habla de carpintería y eh, la escenografía no es una carpintería. En la mano de obra del maquinista, que es el que cuelga, la mano de obra del realizador, la mano de obra del que pinta, son diferentes, ¿no? Y entonces entre todos tenés que conformar un equipo. El primer punto que arranca es el realizador, el tipo que te construye. Luego viene el tipo que, como el pintor finalista, el que te mata todas los dibujos y el que te pinta bien. Y luego ya viene el que cuelga, en un teatro a la italiana, el que arma. Entonces tenés como tres equipos de gentes ahí con el cual uno tiene que aprender a trabajar. Tal vez el más antiguo es el maquinista, ¿no? Es el tramoyista, como le llaman, que es una persona que no es un carpintero, que es una persona que sabe manejar
pesos, que sabe manejar cómo colgar, cómo levantar. Antiguamente se hacía manual, entonces era un oficio difícil, que iba pasando de padre a hijos, como todos, que había muchas familias de maquinistas, de tramoyistas. Hoy por hoy se ha tecnificado y es más sencillo, pero también tiene su sapiencia, ¿no? Saber colgar bastidores, de qué manera, los pesos, cuánto aguanta una vara. No, es un oficio en el cual yo, por ejemplo, cuando hablábamos en las escuelas de diseño, es un oficio que uno tiene que comprender y respetar, que a veces diseñadores que no entienden mucho cómo es, pero creo que son de los elementos que uno tiene que respetar en su ámbito, el tramoyista, el maquinista, ¿no? Porque es un tipo que trabaja muy cerca de vos, entonces el tipo que también te tiene que entender. Y por eso creo que hay un respeto, una admiración un poco al oficio, ¿no? Vos a muchos de ellos ya los debes conocer en el Teatro Solís, ¿no? Por las muchas cosas que has venido haciendo. Sí, sí, sí. Además, yo ya tengo una edad en la cual vi pasar muchas generaciones de maquinistas. O maquinistas que yo limpiaba cuando limpiaba, ellos eran maquinistas y después yo pasé a trabajar como diseñador y me tocó estar limpiando lo que ellos hacían y luego diseñando lo que ellos cortaban. Qué Entonces, bárbaro. por eso digo, hay una admiración también en lo que ellos hacen, ¿no? Un respeto, un cariño. Porque uno dibuja mucho, podés dibujar muy bien, pero si ellos no lo comprenden o si ellos no pueden colgarlo, está en la... Entonces, es una herramienta el tramoyista que uno tiene que respetar y tener un sentimiento por ellos también. Adán, me imagino que mirás con cariño a los que limpian ahora también, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, había trabajado con un director, Aderbal, que ha venido al Galpón, El yo he brasilero, trabajado con sí. él, el brasilero, que él respetaba también. Y entonces él a veces, cuando veía alguien que limpiaba, que estaba observando el ensayo, se acercaba y le preguntaba, porque él decía que ahí también hay una verdad. Y es una verdad tal vez más objetiva. Qué No hay lindo, no hay una discriminación, hay una comprensión de que no importa lo que hagas, importa lo humano y lo que ves. qué Y lindo. entonces, ah, eso, ¿no? Che, hay una obra que habías hecho hace algunos años, Madre Coraje, en el Solís, que estamos viendo algunas imágenes, donde también hay una representación de un teatro, ¿no? De teatro dentro de un Sí, teatro. sí, 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 y justamente con ese director, que es con quien estoy trabajando en este momento en Madrid, este, también hablábamos de esto, del teatro dentro del teatro, que habíamos hecho Otelo con él también, y era Iago, que era un personaje de Otelo, era un maquinista, era un tramoyista que manejaba los hilos. Entonces siempre el teatro, en el caso de él estaba implícito, ¿no? Porque Madre Coraje, generalmente vemos vemos al grupo familiar que anda en la guerra en una carreta. Y sin embargo, la carreta acá más que un grupo familiar, es un grupo de teatro que va a representar Madre Coraje, pero está en un teatro destruido por la guerra. Y, y entonces la carreta aparece en los telones pintados, nunca aparece la carreta. Eso me parecía interesante, ¿no? De decir lo mismo desde otros lugares. Y en este caso sí, es teatro, siempre es el teatro implícito ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedas en Montevideo, Adán? ¿Qué proyecto tenés? ¿A dónde te vas después? Bueno, ahora estoy con la Comedia Nacional para estrenar este Tiempo Salvaje de un autor catalán que es un autor reconocido en España, que ha venido a dar talleres a jóvenes dramaturgos también. Y, y estrenamos el 2 de octubre, que es el cumpleaños de la Comedia Nacional. Bueno, ahí vamos a ver si nos encontramos. Y tu Bueno, proyecto posterior cuándo te volvés? Vos vivís directamente bueno, en Andalucía, ¿no? sí, vivo en Andalucía y subo a trabajar a veces a Madrid, a trabajar en Andalucía y recorro un poco esos caminos de España. Qué lindo. O sea que te estás volviendo apenas estrenan en octubre, te volvés de vuelta.
El 3 de octubre, sí, el 3 de octubre ya entro a trabajar, descansaré una semana y ya me pondré a trabajar allá. Adán, fue un gusto tener este ratito contigo charlando. Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? de nada, gracias a vos. Te mando un gran abrazo y suerte. Muchas gracias.